¿ya? Entonces, ustedes al menos deben saber dónde están ubicados qué tipo de elementos. Metales, metaloides y no metales. Al menos eso deben saber, ¿sí? ¿Por qué me sirve saber eso? Me sirve, uno, para saber los tipos de enlaces. Por ejemplo, si me ponen compuestos que están en esta parte, que son metales, y me dicen identifique qué tipo de enlace es, iónico, covalente, metálico, y todos son metales, los compuestos que me dan, entonces va a ser metálico, ¿sí? O sea, al menos debo saber esa característica para poder contestar las preguntas de enlaces covalentes, iónicos, metálicos. Y todos los que están de acá abajo también son metales. ¿Por qué los han colocado acá abajo? Porque son los más raros, son los que están en un porcentaje muy bajo en la naturaleza y además no forman tantos compuestos como los que están acá arriba. ¿Qué significa estos que están de rojo? Los metaloides son aquellos elementos que comparten características de los metales y de los no metales, es decir, que son mixtos, ¿no? Tengo las características de los dos. Así que estos pueden recibir electrones o donar electrones, ¿sí? Estos sí pueden hacer cualquiera de las dos. Vamos con la siguiente. La tabla periódica, ¿cómo se clasifica SPDF? Ya aquí tenemos, ¿no? ¿Qué quiere decir este SPDF? Que en la configuración electrónica, los elementos que están en la columna 1A y 2A van a terminar en la letra S, cuando yo esté haciendo la configuración electrónica. Los del bloque D son todos los del B, todos los que están en las familias B van a terminar en D. Y finalmente los no metales que se encuentran, y también metales, ¿no? Porque recuerden que aquí hay una escalera, van a terminar en la letra P. Los de abajo, estos de acá abajo, van a terminar en la letra F cuando esté haciendo la configuración electrónica. Entonces, pueden darme la configuración electrónica, digamos que me dan 1S2, 2S2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final me dice que termina en P6. Solo sabiendo que la última letra es P6, ya voy a tener una idea de dónde se encuentran ubicados. Ya voy a saber, están acá en estas familias de acá, de la 3 a la 8A. El elemento va a estar en estas familias, ¿sí? Para eso sirve saber en qué columnas están. Para la configuración electrónica, identificar qué tipo de elemento es, cuando no me dicen el elemento, ¿ya? Ya, conformación de la tabla periódica, y ahí ya están todos los elementos, ¿no? Todos con sus símbolos. Están organizados en 7 filas horizontales o periodos. Estas 7 filas o periodos, estos 7 me indican cuántos niveles energéticos hay. Por ejemplo, si yo digo que soy el sodio, digamos que somos el sodio, está en el periodo 3. Eso significa que el sodio tiene 3 niveles energéticos. Este es el núcleo. Y el sodio estar en el periodo 3 significa que va a tener 3 niveles energéticos, ¿sí? Todos los que estén en la familia, en la columna, en el periodo 3, van a tener 3 niveles energéticos. Todos los que estén en el periodo 6, igual, todos van a tener 6 niveles energéticos, es decir, que su estructura va a ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Las familias de los grupos de las A, solamente con las de la A se cumple, me dicen cuántos electrones hay en dónde. ¿En dónde me van a decir? Digamos, si estoy en la familia 6A, este es 6A, sino que le ponen 16, no le ponen con la familia. Digamos que estoy en la 6A. Entonces, ¿cuántos electrones voy a tener y en dónde? Si me dice que es un elemento de la 6A, periodo 3. Ya, estaríamos hablando del azufre, ¿no? Periodo 3, 3 niveles. Familia 6A, ¿cuántos electrones voy a tener entonces? ¿Y en dónde? ¿De acuerdo a quién? 6 en la última órbita. Sí, muy bien. Entonces recuerden, esta familia me está diciendo cuántos electrones voy a tener en el último nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí?
En el último nivel, en este último, no en todo el elemento, solo en el último. Acá voy a tener otra cantidad de electrones, ¿sí? Aquí voy a tener 2, 1, 2 y aquí 4, no, me invento, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? El que me dice la familia es del último nivel, acuérdense de eso. Creo que preguntas así estaba. Si me dice que estoy en la familia 2A, igual, 2A, periodo 6, estamos hablando del bario, ¿cierto? Entonces estaríamos diciendo que en el último nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 periodos, y en el último nivel energético, ¿cuántos electrones tengo? Familia 2, solo 2 electrones, 1 y 2. Se acabó, ¿sí? El último nivel energético, también conocido nivel de valencia, también les dicen nivel de valencia. Ya, eso es lo más importante que tenemos que saber de tabla periódica. Periodos me indican niveles energéticos, los grupos o familias me indican cuántos electrones hay. Con respecto a los de la B, estos de aquí son especiales. Estos de aquí, ¿por qué serán especiales? Porque tengo distintos números de electrones. Sí, ahí va cambiando. Y ahí también depende de los números de oxidación, que igual los números de oxidación me indican cuántos electrones son capaces de aceptar esta familia, porque recuerden que estos son de la B. Los de la B son metales, todos estos son metales. Entonces, estos son diferentes porque ahí yo tengo que saberme números de oxidación de los elementos de valencia variable. Es decir, ¿se acuerdan que el oro, hierro, ¿cómo es? Nitrógeno, ay, ¿qué hablo? Oro, talio, hierro, cromo, cobalto, magnesio, todos esos tienen estados de valencia, estados de oxidación variables, ¿sí? Tengo 2, 4, 1, 3, 1, 2, así, esos tengo que saber. Pero eso vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante de tabla periódica, lo demás son propiedades. Déjenme ver qué más teníamos en esto. Y aquí está la configuración de la... Y aquí están los nombres que me preguntaba Silvia. Me decía, profe, ¿de dónde sale este nombre? Carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, halógenos, etcétera. Estos corresponden a las familias, diré, sí. Miren, donde dice 1, acá arriba dice 1, encima del hidrógeno. Todos los de la familia 1 se van a llamar alcalinos. Los de la 2, alcalinotérreos. 13 térreos, 14 carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles. Entonces me voy a la tabla y ahí es lo que yo les decía. Los 13, este tiene nombre térreos. Los de la 14, carbonoides. Los de la 15, nitrogenoides. 16, anfígenos. 17, halógenos y por último gases nobles, los de la 18 o también 8A. Entonces todos estos pueden ser 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, etc. ¿Sí? Y todos los de la D, elementos de transición. ¿Cuáles son los elementos de transición? Estos que están de verde. Todos estos de verde se llaman elementos de transición. Así que todo está aquí en la diapositiva y me indica cuáles son, ¿no? Y finalmente los de la F, el de transición interna. Estos son los de transición interna, estos de acá, los que están acá abajo botados se llaman elementos de transición interna. Y aquí tenemos los estados de oxidación de la familia 7, 6, 5, 4. Entonces, están colocados los estados de oxidación para los halógenos, que es lo mismo que 7A, anfígenos, 6A, nitrogenoides, carbonoides, ¿sí? Están los estados de oxidación aquí, según lo que veo, están solo los positivos. Más 1, más 3, más 5, más 7, 2, 4, 6. Faltan aquí los negativos. Déjenme ver si tengo una tabla con los negativos. No. Ah, no, aquí está. Ah, no está. Ah, no, sí está. Aquí están los estados de oxidación ya con los negativos, ¿no? Familia 7A, menos 1. Y los positivos, más 1, más 3, más 5, más 7. Menos 2, más 4, más 6. Aquí a veces también trabajan con el más 2, a veces, ¿no? Esta familia de la 6A. Depende de la bibliografía que usemos. Sí, en algunos libros se utilizan con más 2 también.
Las no metales de los nitrogenoides con -3, el negativo, porque ¿se acuerdan que yo decía resto, no? De la familia, 5 menos 8, ¿cuánto me da? -3. Y de ahí voy y cojo el número máximo de familia, que es 5. Aquí está mal vamos a poner que no es. No existe el +7 en esta familia, aquí está mal este. Y ahí sí, +5, +3, +1. Voy restando de 2 en 2. Finalmente la familia 4A, con su estado de oxidación negativo -4 y su positivo +4. Y aquí tenemos cómo va la formación, ¿no? Si yo tengo en esta fila tengo +1, entonces van a empezar con el nombre hipooso. En la siguiente, oso, en la siguiente, ico y finalmente perico. Estos van a ser los nombres que voy a utilizar para formar la nomenclatura inorgánica con estos elementos. Estos nombres son solo para estos cuando esté utilizando estos elementos, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos acá. Acá creo que me pasé los estados de oxidación que ustedes tienen que revisar y estudiarse y aprenderse de los metales de valencia fija y los de variable. Fija quiere decir que solo tengo un estado de oxidación, +1, +2, +3, +4, solo hay uno, ¿no es cierto? O sea, es más facilito, +1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubí, cesio, francio, radical, amonio, etc. La de +2, bario, berilio, cadmio, calcio, radio, magnesio, estroncio, zinc. Estos son todos los de la 2A. Si me doy cuenta, estos son todos los elementos de la 2A, estos son todos los de la 1A, y acá los tetravalentes es una mezcla de los de la 3A y otros elementos de la parte verde de elementos de transición. Entonces, estos son un poquito más raros, aunque el que más se usa es el aluminio y el bismuto, ¿sí? Dudo mucho que les tomen de estos de acá abajo, galio, indio, talio, bla, 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 todos estos. Indio, galio, dimetrio, bla, bla, bla. Dudo mucho. Estos dos van a ser los más importantes, aluminio y bismuto con +3. Y de la 4 son muy raros, nunca me han tomado de la 4. De la 6 tampoco, nunca me han tomado, y peor para ingreso a universidad dudo mucho que les tomen. Con los de variable, estos sí, estos de valencia variable, estos seguro van, ¿sí? ¿Por qué les digo que se aprendan? Porque el día del examen, ya sé que es virtual, el día del examen no queremos estar perdiendo el tiempo buscando en las diapositivas, ¿no? O buscando en nuestros cuadernos cuáles eran los estados de oxidación, sino que más rápido digo, a ver, estados de oxidación del cobre, 1, 2, ya. Entonces, tenerlo presente en mente para no perder tiempo buscando en el material, ¿sí? Eso es lo que yo les recomiendo. Hay formas de aprenderse. Por ejemplo, una estudiante mía me dijo, profe, yo hice una canción para aprenderme los estados de oxidación. Yo, ya, pero hay que ver la forma para que tratemos de ganar tiempo, al menos con estas cosas que son de teoría, para que nos quede tiempo para resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces, aprenderse esta tablita de aquí con su estado de oxidación variable, los metales de valencia variable, que seguro van, los no metales también, que es fácil, que si ya les dije, si no se acuerdan, vamos restando de la familia, ¿no? 7 menos 8 me da -1. Y voy y cojo el 7 como un número máximo, que va a ser +7. Y voy restando de 2 en 2, ¿no? +7, +5, +3, +1, ¿sí? Estos para mí son los más fáciles porque yo aplico esa fórmula. Digo, ya 6 menos 8 me da -2 y el máximo va a ser +6, +4 y aquí les dije que nos faltaban +2. ¿Sí? Lo mismo hacemos para las demás familias. Por eso, aprenderse. Ya, ¿qué más tenemos aquí? Las propiedades de la tabla periódica, es decir, que cuánto tengo en radioatómico, electronegatividad, carácter metálico. Vamos uno por uno de estos. Radioatómico es la distancia entre núcleo y núcleo, pero de elementos iguales, como tenemos en el dibujo, ¿no? Si yo tengo 2 cloros, mido la distancia que hay entre los 2 cloros, pero del mismo elemento, deben ser iguales. Es decir, prácticamente me está diciendo qué tan grande es el átomo de ese elemento. Eso es lo único que me está diciendo. Y la tabla me indica que las flechas, esta es la tabla periódica, las flechas apuntan hacia la izquierda. Eso quiere decir que los elementos que estén acá van a ser los más grandes, ¿sí? Y los que estén aquí van a ser los más chiquititos, ¿sí? Estos van a ser los más pequeñitos y estos van a ser los más grandes, ¿sí?
van a irse haciendo más pequeño. Conforme más arriba esté, más pequeño voy a hacer. ¿Tiene sentido eso? Claro que tiene sentido, porque miren, recuerden que los periodos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que los que estén en esta, ¿qué se dice? Fila, todos los de las 7, ¿cuántos niveles energéticos van a tener? 7, 1, 2, 3. O sea, van a ser enormes. Por esa razón, los que estén acá van a ser los más grandes. Mientras que si yo comparo con los que estén más arriba, entre más arriba estoy, van a tener solo un nivel energético. Van a ser estos dos, el hidrógeno y el helio. Van a ser elementos de esta manera. 1. Se acabó la forma, ¿no? Esa va a ser la forma. ¿Sí? Por esa razón, acuérdense del radio atómico. Obviamente que todos los que estén en la parte inferior izquierda van a ser los más grandes porque tienen 7 niveles energéticos. Y los de arriba tienen apenas un nivel energético. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Profe, ¿esas flechas no indican también la electronegatividad o algo así? Claro, seguimos, sí, indican, pero en este caso solo el radio atómico. Más abajo tenemos la electronegatividad, en las siguientes diapositivas. Estas flechas solo es para radio atómico. Si apuntan hacia la izquierda, quiere decir hacia acá, va a ser más grande. Y hacia la colita, donde esté la cola, significa menos. Menos radio atómico, ¿ya? Entonces vamos con tu pregunta de electronegatividad. Ahí está la electronegatividad, en cambio esta es diferente, ¿no? Las flechas de electronegatividad apuntan en cambio hacia acá. Estos son más chiquititos, pero son los que más capacidad de atraer tienen electrones. ¿Qué es la electronegatividad? La tendencia de atraer electrones hacia sí. Son como un imán. Todos los elementos que estén en esta parte de la tabla periódica, van a ser los que más facilidad tengan de atraer electrones. ¿Por qué será eso? ¿Por qué tendré más facilidad? ¿Quiénes están ubicados en esta parte de la tabla en primer lugar? ¿Quiénes? Los no metales. Ajá. Sí, también son gases. Recuerden que los no metales, todos estos no metales son gases, ¿sí? Son gases, pueden estar en estado gaseoso, y los semimetales, los que están aquí en la escalera, estos sí pueden estar en estado sólido y líquido, y gas. Estos tienen las 3 formas. Pero bueno, sí son gases. Y todos estos son no metales, incluidos los de la 8A, ¿sí? Incluidos estos. Entonces, quiere decir que estas flechas dicen, todos los no metales son como un imán, ¿no? Tienen la capacidad de atraer más rápido los electrones porque tienen... ¿Cuántos niveles energéticos? Digamos que aquí tiene en la 7A, tienen, bueno, niveles energéticos depende, ¿no? Depende. Pero en la 7A, todos los de la 7A van a tener 7 electrones. Digamos que estamos aquí, 1, 2, y aquí tengo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Tengo 7 electrones. ¿Y cuánto me falta para completar la regla del octeto? Todos los de la 7A. A todos los de la 7A les va a faltar un electrón para ser más estables. Entonces, solo necesitan atraer con mayor fuerza a otro elemento que esté aquí, el sodio, digamos que está aquí el sodio, y el sodio tiene un electrón, este electrón. Entonces va a tener más fuerza, más capacidad de atraer este electrón y colocarlo aquí para que se llene. Y ahí ya estoy feliz, ya tengo los 8 electrones. Por esa razón, los no metales son los más electronegativos en comparación a toda la tabla periódica, porque tienen niveles energéticos prácticamente que tienen muchos electrones y necesitan solo un hito o 2 para ya estar bien, para estar estables. En cambio, los de aquí, los de estas familias de acá, todos los de acá van a tener un electrón. Por ejemplo, los de la 1A van a tener un electrón, los de la 2A, 2 electrones. Y estos que son de valencia variable, que máximo han de llegar a 4. Entonces, estos tienen poquitos electrones, todos estos elementos, todos los metales. Tienen máximo 3 o 4 electrones, mientras que estos tienen 7 electrones y solo les falta uno más para completar el octeto. O si tuvieran 6 en la familia 6A, 6 electrones, ¿cuánto les hace falta? 2, los mismos 2 que van a tener estos elementos de aquí, ¿sí?
Entonces, por esa razón, acuérdense, los no metales son los más electronegativos. Por eso las flechas apuntan hacia acá. Son los que más capacidad tienen de atraer así electrones, porque como vimos aquí en estas familias, en estos grupos o familias, me está diciendo que tienen muchos electrones y solo les hace falta un hito o dos o tres o ya máximo cuatro, que es el caso del carbono, para completar la regla del octeto. Pero hay una excepción. Esta regla es excepto para los gases nobles. Los gases nobles que están en la 8A ya cumplen en su último nivel energético 8 electrones. Todos los de la 8A ya cumplen los 8 electrones, ya son estables. Así que estos son la excepción. Estos no son los más electronegativos porque de hecho no van a traer electrones, ya están completos, ¿sí? Los que entonces el que lo coloca al más electronegativo va a ser al de la familia 7A y el que esté más arriba. ¿Cuál es el elemento de la familia 7A que está bien arriba, que está primerito? Halógeno. Ajá, el flúor. El flúor. Entonces, flúor dije yo. El flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. Pueden haber preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Cuál es el más electronegativo? El flúor. Y entre más arriba esté, más electronegativo. ¿Cuál es el que está acá al lado del flúor? Halógeno, ¿verdad? Oxígeno, azufre, el oxígeno. Pongámosle aquí el oxígeno. Flúor, cloro, bromo, ya. ¿Cuál va a ser más electronegativo? ¿El flúor, el cloro? No, el flúor ya dijimos que es el más electronegativo, ya. Entre el oxígeno y el cloro, ¿cuál va a ser más electronegativo? Ahí, ¿cómo voy a saber yo? Puede que esté más arriba en la tabla. El que esté más arriba. Digamos que tienen la misma distancia, no, entre el oxígeno y el cloro hay la misma distancia, porque estoy más bien yo me confundiría y digo estoy más a la derecha y la flecha me dice que entre más a la derecha más electronegativo, pero el oxígeno está más arriba. Siempre si yo guardo la misma distancia como esta de aquí, la misma distancia, siempre va a ser más electronegativo el que esté más arriba. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con el otro elemento que esté acá, ¿no es cierto? Si yo comparo el elemento que esté aquí debajo y el otro elemento que esté acá al lado, el más electronegativo va a ser el que esté más arriba, el que esté más arriba, ¿sí? Entonces, en este caso, entre el oxígeno y el cloro, el oxígeno más electronegativo. Muy bien. Entonces, esas son las principales propiedades. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos otra que me salté. El carácter metálico es evidente. ¿A dónde deben apuntar las flechas si me dice carácter metálico? Hacia la izquierda, ¿no? Porque son justo donde están ubicados los metales, ¿sí? Justo las flechas me dicen, ya justo es para abajo y hacia la izquierda, es decir, que los elementos que más se acerquen a esto, a esta parte de aquí abajo, son más metálicos. Y es evidente, ¿no? Y en cambio, los que estén más arriba y más a la derecha, menos metales. Obviamente porque aquí tenemos en cambio los no metales, ¿sí? Entonces, acá van a estar todos los más metálicos. Eso quiere decir carácter metálico. Con las propiedades físicas y químicas de los elementos. ¿Ya? Eso es, me falta alguna otra propiedad de la tabla, creo que ya no. La afinidad electrónica, no quiero confundirles, no creo que les tomen. Solo aprendas en las flechas. ¿Cuáles tiene mayor afinidad? Los de la izquierda hacia abajo, listo. La energía de ionización es parecido a la electronegatividad. Bueno, de hecho, los no metales tienen mayor energía de ionización, que es decir, cuánta energía necesito para atraer otro electrón. Los no metales que están acá arriba necesitan mínima energía, por eso dices la mínima energía. Necesitan poca energía porque prácticamente solo necesitan atraer un electrón o dos, o sea, necesitan atraer tan poquito, tan pocos electrones que necesitan un poquito de energía para que venga a mí. ¿Sí? En cambio, los metales que están acá necesitan muchísima energía para atraer electrones y no lo van a lograr. Entonces, pero estas flechas quieren decir mínima energía. ¿Qué tan poca energía necesita? Entonces, entre más arriba, menos energía necesito porque solo es para llenar un espacio. ¿Sí? Entonces, aprenderse nada más que la dirección de las flechas.
Este ya vimos y ya está todo de esto. Vamos a un resumen de la tabla periódica, creo que les mandé. Y ya estamos listos para preguntas de teoría. Este resumen lo saqué de los libros del Estado. Ojo, les recomiendo que revisen los libros del Estado. La mayoría de diapositivas yo saco de los libros del Estado, pero no queda de más que ustedes también por su parte los revisen, porque a mí se me pueden escapar detalles que para mí pienso que no son importantes y para ellos puede ser que sí lo sean para que les vaya mal en el examen. Entonces, por eso les recomiendo revisen también los libros del Estado, de primero bachillerato, segundo y tercero, de química y biología. Ya, entonces vamos con un resumen, espero no se hayan olvidado. Para la teoría de Dalton, lo más importante es que está formado por pequeñas partículas llamadas átomos iguales. Nada más. La teoría de Thomson, una estructura esférica con cargas positivas y negativas. Este era como el pan de pasas que yo les decía, ¿no? Es una estructura esférica positiva con los electrones incrustados. Por eso que dice aquí, se descubrió el electrón y protón. Ahí le pusimos carga, ¿no? Positiva y negativa. La de Rutherford, aquí ya aparece el núcleo, eso es lo más importante de Rutherford, y dentro del núcleo ya tengo protones. Si se acuerdan, revisamos que es el número másico, es la suma de protones y neutrones, y el número atómico es igual al número de protones. N es la diferencia entre A y Z, es decir, que son los neutrones. Isótopo, en cambio, tiene el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿A qué se debe? Porque tengo diferente número de neutrones. Esto aquí les falta, al libro le faltaría especificar que son diferente número de neutrones, ¿sí? Y aquí está la teoría de Bohr. A partir de la teoría de Bohr, se propone que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, etc. Vimos los números cuánticos en LMLS, NS, la configuración electrónica, y estas propiedades no hemos visto, pero bueno, son solo teoría, ¿no? Las propiedades físicas de los metales son metálicos, tienen brillo metálico, son de consistencia dura. ¿Qué más? ¿Dónde está? Ya, son maleables, ya que se pueden hacer láminas sin romperse, como el zinc y el cobre. Conducen ¿qué me dice? Tienen buena conductividad calórica, ¿sí? Conducen perfectamente el calor. Permiten el paso de la corriente eléctrica, esto es importante. Estos metales permiten el paso de corriente eléctrica, los no metales no. Poseen altas densidades, se funden a elevadas temperaturas. ¿Por qué se funden a elevadas temperaturas? Porque obviamente son sólidos, entonces necesito mayor temperatura. ¿Qué más? Están en estado sólido, acuérdense, todo sólido excepto el mercurio. El mercurio es el único que está en estado líquido. Los demás están en estado sólido. Aquí, si yo veo esto líquido, pero significa porque yo le puse temperatura, por eso es metal fundido. Sí, el único que en la naturaleza se encuentra en estado líquido es el mercurio. El resto de metales, absolutamente todos los metales son sólidos. En las propiedades químicas reaccionan con el oxígeno, forman hidróxidos, y aquí prácticamente este párrafo me está hablando de qué tipo de elementos compuestos forman los hidróxidos, las sales. Miren aquí dice se forman las sales, los ácidos, etc. Y aquí tenemos ejemplos donde podemos encontrar, ¿no?, el calcio en productos lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con los no metales. Las propiedades físicas no tienen brillo. Esto es lo más importante. Los no metales carecen de brillo. Son malos conductores del calor y de electricidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un dibujito del azufre. Si le ven que es opaco, más bien es un amarillo pero opaco. No tiene capacidad de conducir corriente eléctrica ni calor, o como el CO2 es un gas, entonces no puede conducir corriente eléctrica. El oxígeno tampoco. Imagínense si respirábamos oxígeno que puede conducir el calor y la corriente eléctrica, pues no soportaríamos. No son maleables, tampoco reflejan la luz, se funden a bajas temperaturas, es decir que necesito baja temperatura para poderlo cambiar de estado,
para hacerlo líquido, para hacerlo gaseoso, para cambiarle, ¿sí? Y tenemos los 7 elementos que son diatómicos. ¿Qué quiere decir diatómicos? Que estén agrupados de 2 en 2. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Estos son los 7 elementos. Déjenme ver si son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Estos 7 elementos son diatómicos. ¿Qué quiere decir? Que en la naturaleza no pueden estar solos, siempre formando una molécula con 2 elementos, ¿sí? N2, bromo 2, oxígeno 2. Jamás vamos a encontrar un flúor solo, ¿sí? Los demás elementos sí, en las reacciones sí pueden estar solos. Y son volátiles, ya. Propiedades químicas, aquí en cambio en esta parte me estaba diciendo qué tipo de compuestos voy a formar. Presentan característica de no ceder electrones, por lo tanto, siempre ganan. Esto sí les había comentado, ¿no? Los no metales siempre ganan o atraen electrones. Estos no ceden electrones, recuerden, ellos no ceden, atraen o comparten, ¿sí? Ellos no ceden, pueden compartir con otros, pero jamás le voy a regalar el electrón. Y me puedo ganar, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya. Están en la familia 4, 5, 6 y 7. Esto quiere decir, en la última capa tengo 4, 5, 6 y 7, es decir, me está hablando de las familias, ¿no? Recuerden, los no metales están en el lado derecho de la tabla, están ocupando las columnas 4, 5, 6, 7A. Son los halógenos y el oxígeno son los más activos. ¿Qué más? Siempre adquieren carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque atraigo electrones, porque vienen a mí los electrones. Entonces, entre más electrones yo tenga, más negativo me vuelvo, ¿ya? Y eso es todo con respecto. Aquí hay un resumen. Cuáles son los alcalino-térreos, los no metales, etcétera, etcétera. La afinidad electrónica, el radio iónico, atómico, electronegatividad. Aquí está un resumen de las propiedades que acabamos de ver. Ya, chicos, entonces voy a revisar cómo les fue en el cuestionario de la tabla periódica. Les dije que hoy voy a revisar. 9 en punto, les mando nuevamente el link, ¿sí? Les voy a dar estos 10 minutitos mientras reviso qué tal les fue en el aula virtual con el cuestionario de tabla periódica, a ver quiénes lo realizaron. ¿Listo? 9 en punto, les mando nuevamente el link. Voy a revisar sus notas.